La fe y el temor no pueden ir juntos. Es como el aceite con el agua, se dividen una vez que uno los echa juntos. Pues igual, así es la fe con el temor. Y miramos en Mateo capítulo 14 y versículo 22, una escena donde Jesús despide a la multitud y se mete mar adentro con sus discípulos. Y estando él allí, de repente aparece una tempestad muy fuerte. Y esa tempestad comenzó a mover el arca o la barca para todos lados. Y es que cuando vienen las tempestades sobre nuestras vidas, tengo un poco de eco en el sonido, hermano. Y cuando vienen las tempestades, a veces uno no haya qué hacer. No sabe definir cuál es lo que uno tiene que hacer. Ahora me le da un poquito de volumen. Y eso le pasó a los discípulos. Los discípulos, sabiendo que tenían al maestro ahí al lado, pero mientras estaba la tempestad, ellos no se acordaron del maestro. Ellos se asustaron. Y es que una persona asustada se corre y no piensa. Se puede tirar por un barranco, se puede lanzar. Usted mira alambrados de 6 hilos y uno asustado, normal, no se los pasa. Pero asustado se los cruza. Jamás en la historia yo he visto lanzarse un alambrado de este alto y yo asustado me los he brincado. ¡Pum! Y con mochilas pesadas, con todo y cinturones pesados de un militar, con el pelo, cuando se le crece el pelo a la persona corre sin medida. Y puede pensar cualquier cosa, y es que cuando viene el temor, aún el cuerpo, unos tienden a caer desmayados. Otros corren sin medida. Otros se vuelven agresivos. Hay 3 formas de que las personas de temor. Hay personas que son temerosos, pero usted no los vaya a tocar. Le tienen miedo, pero le pueden ganar la pelea bien temprano a uno. A un miedoso a veces no hay que tocarlo, porque puede reaccionar de estas 3 diferentes formas: desmayarse, correrse o volverse violento. Y una vez que ellos están en la barca y en la tempestad sobre ellos, dice que le dijo a Jesús: ten ánimo. Pero enseguida Jesús les habló y les diciendo: ten ánimo, que yo no temáis, que yo soy. Ellos miraban, en vez de mirar al verdadero Jesús, ellos estaban mirando a Jesús como un fantasma, más bien. Y es que a veces cuando el temor llega a nosotros, no miramos al verdadero Dios o al Maestro como el Dios que es, sino como algo como algo pasajero. El temor paraliza. Una de las cosas cuando la persona tiene temor, pierde la visión espiritual. Pierde la confianza y otra vez pierde la oración. Y muchas veces de los temores que nos agobian a nuestro alrededor son temores imaginarios. No son temores reales. A veces el enemigo le pone un temor a usted que no va a llegar nunca y jamás va a llegar. ¿Y sabe para qué? Para quitarle el sueño,
para quitarle la tranquilidad, para quitarle la confianza en Dios. ¿Sabe que hay personas que están muy preocupadas en estos días por la economía? Y ellos dicen, no, yo voy a trabajar hasta donde me dé la vida porque la economía está muy mala. La economía no está muy mala, lo que está actuando mal es usted. Pero cuando la persona confía en Dios y sabe que tiene un Dios proveedor, no importa cómo esté el nivel de economía. Sabe que en el 2007, 2008 aquí todos cerraron, la construcción que todo cerró y todo el mundo, la gente volaba para un lado, iba para otro. Los que eran de mi país, muchos se regresaron porque aquí no había nada que hacer. Las construcciones toditas estaban con Playboy, mire, cerradas. Y yo siempre tuve trabajo, siempre. Hubo un señor que tenía un edificio, de repente alguien me llamó, un edificio en Halland, un apartamento que había que terminarlo. En esa terminación de ese apartamento nosotros lo llevamos los 2 años que faltó. Y no era que faltaba mucho, si era que nos pagaban simplemente por casi solo ir a ver el mar. Pero esa era la provisión de Dios que había puesto en nosotros. Esa era la provisión, había puesto a no sé de qué país era. No me recuerdo de qué país era. Pero había puesto a ese hombre para mantenerlos con trabajo en medio de que todo el mundo se había quedado en nada, se había quedado en cero, se había quedado en hambre, se habían quedado debajo de los puentes. Y el temor, ese es uno de los que cierra la vista espiritual de las personas. Cuando de repente viene el manto de la noche, y viene la tempestad en medio del mar, la gente dice, no, en medio del mar, en una noche, y que estés sacudiéndose, dice, no, hasta aquí entregué la escoba, ya hasta aquí llegué. Yo no sé si a usted le ha pasado que ha estado a punto de perder la vida y que dijo usted, hasta de esta yo ya no salgo. Yo he estado varias veces de que dije yo, no, de este es el último día de mi vida. Pero no, de ahí me ha sacado Dios. De ahí Dios ha provisto. Tenemos señal perfecta en Jalapa. Nos están mirando a través de canal 16 en Jalapa. Gloria a Dios. Y un saludo a todos los hermanos nicaragüenses, entre hondureños y nicaragüenses, allá en Jalapa, ¿verdad? Porque hay muchos hondureños ya nacionalizados en Jalapa. Y decía que cuando el temor llega, una de las cosas es de que la gente pierde una de las confianzas en Dios. Y cuando nosotros perdemos la confianza en Dios, viene al fracaso. Y la gente va y corre para todos lados, pierde todo, pierde su familia, pierde todo. ¿Por qué? Porque hay un temor terrible. Los pequeños temores, dice, casi son imprescindibles. Cada quien tiene temores. Puede que llegue y te sientas confundido, incapaz de funcionar. Eso significa el temor. Y existen variedades, existen 6 clases de categorías generales que la mayoría se enfrentan. Y es que la gente tiene miedo a la pobreza. Tiene miedo a la crítica. Hay personas que no tratan de desarrollarse porque tienen miedo que los critiquen.
Tienen miedo presentarse a una cámara de televisión o a hablar en público a través de una red social porque los critiquen. A mí me vale un pito que me critiquen. Yo lo hago para Dios. Y otra de las cosas es que la gente tiene temor porque tiene pérdida de amor. Cuando uno pierde el amor hacia el hermano, hacia las almas perdidas, tiene temor de hacer las cosas. Y otra de las cosas que el temor a veces de la enfermedad, la gente dice, no, si hago esto me puede dar dolor en el cerebro, me puede doler esto, me puede pasar esto. Y el diablo le pone miles de excusas de ese temor. Otros tienen miedo a la vejez. Y eso va a llegarnos a cada uno. Allí nos van saliendo por todos lados florecitas. Comienza, decía una sobrina, usted va a estar envejeciendo como el perro. ¿Y por qué por el perro? Porque está comenzando a envejecer por el pico, me decía, se le estaban saliendo canas en el bigote. Pues así pasa a veces, la gente tiene miedo, otros tenemos miedo a la muerte. Pero los cristianos en realidad podría ser esto un equipaje sobrante, que eso tal vez no puede existir en el pueblo de Dios, que esto no es para el pueblo de Dios, para la gente que confía en Dios. Pero si miramos cuando andaban los discípulos con Jesús, el Pedro y todos le decían, maestro, nosotros nos morimos contigo, nosotros estamos ahí contigo y olvídate, de aquí no se mueve nadie. Cuando capturaron a Jesús, todos se llevaron charrales con el pecho corriéndose. Corrieron. Y que sabían que el maestro tenía poder y que el maestro tenía toda la potestad y todo. Se corrieron los amigos. Y aún cuando él resucita, van caminando camino a Emaú, iban con el maestro y aún ni así lo reconocía, porque el miedo pierde la visión espiritual, no reconoce que el que tiene al lado es un poderoso gigante, es un Dios sobrenatural, un Dios que cubre multitud, que puede hacer grandes cosas sobrenatural sobre nuestras vidas. Miramos, el pueblo de Dios le da la orden Dios de salir de Egipto, pero tienen dos grandes cosas, dos grandes retos al frente. Tenían el Mar Rojo al frente y atrás tenían a los egipcios que lo iban a exterminar. Pero Dios hace un milagro en medio cuando ya para ti no hay salida. Para ti ya las puertas se cerraron. Es ahí donde Dios hace camino donde no hay. Y esa gente salió triunfante. Caminó por en medio de lo sobrenatural y pudo pasar seco al otro lado. Porque el Dios que nosotros adoramos es un Dios sobrenatural. Y nosotros miramos que el temor a veces llega a las vidas cuando menos lo esperamos. A veces cuando nosotros vamos a emprender algo y decimos, no lo hago, vaya y me sale mal esto. Quiero decir que estamos construyendo la parte donde va a ser el templo de nosotros. Y dijimos, el presupuesto es tanto. No se llegó ni al 10% del presupuesto. Pero yo emprendí la construcción porque yo estoy creyendo que yo creo en el Dios sobrenatural y que la mayor parte de las cosas que hemos necesitado ya las tenemos y que Dios las ha dado. Necesitamos material de construcción, necesitamos alambre, necesitamos tantas cosas y Dios dijo, no, aquí tenés las lámparas para la iglesia.
Aquí tiene el alambre eléctrico de todo. Nos va a sobrar alambre eléctrico más bien. El aluminio, los metales para poner el chirroc, nos va a sobrar todavía. Porque cuando Dios va a construir algo para Él, no importa si la gente está dispuesta a dar o no dar, Dios va a poner a las personas que van a construir, porque lo que se va a construir no es para un hombre, no es mío, no es suyo. Eso no va a tener un nombre, eso no va a tener un apellido de una persona terrenal, eso va a tener un nombre sobrenatural, que es el nombre sobre todo nombre, que donde se adora y se dobla toda rodilla. Gloria a Dios. Entonces en ese puse la confianza yo. Y ahí tenemos una semana de trabajo y ya la llevamos. Hemos trabajado, a veces hemos trabajado 4 hombres, a veces hemos trabajado 2 hombres, a veces hemos trabajado de 2 hombres, no se hace uno, pero hemos trabajado. Entre yo y hermano Soler no se hace uno, pero allí hemos estado. El uno le hacen falta tornillos, el otro tiene más, se le han puesto más tornillos. Y ahí hemos estado. Y ha sido una bendición y va a ser una bendición. ¿Por qué? Porque no debemos de claudicar. Aunque el diablo diga, no lo van a hacer. Aunque el diablo diga, ustedes no son capaces. Para ustedes no hay oportunidad. Para ustedes allí están, en ese lugar están bien. Allí quédense. Allí están tranquilos, dormidos en sus laureles. No, nuestra iglesia, casa de adoración, tiene que tener su propia casa donde vamos a adorar, a glorificar el nombre de Dios. Hasta aquí nos ha traído Dios y estamos agradecidos con Dios y glorificamos el nombre de Dios porque hasta aquí nos tiene. Pero es un reto tener un lugar donde solo nosotros podamos adorarle, donde solo nosotros, cada uno de los líderes, pueda tener una llave y entrar a ese lugar y ayunar y a orar y glorificar el nombre de Dios. Eso es lo lindo, tener un lugar no compartido con nadie. Esa es la meta, esa es la proposición que tenemos. Yo puedo venir a la hora que yo quiera a orar aquí, pero no todos ustedes tienen la facilidad, porque no a todos ustedes los conocen los dueños de este lugar. Y va a decir, ¿usted qué hace aquí? No, sálgase. Mientras que a mí no, porque yo tengo una relación muy cercana con ellos. Pero a ese lugar que está ahí nomás a 4 pasos, a paso de donde estamos aquí, ahí usted va a tener acceso a ese lugar. Y una de las cosas que los cristianos a veces no nos ponemos a pensar cuando estamos en la dificultad, que muy fácil a veces nos dejamos vencer. Miramos que el pueblo de Israel tenía a un ejército poderoso, a un ejército orgullosamente poderoso. Pero de repente se aparece un filisteo. Ellos estaban acostumbrados a tener al filisteo ahí. El filisteo para los pueblos de Israel siempre fue un reto. Siempre tuvo el filisteo al lado atacando. El filisteo significa el enemigo al lado de nosotros atacándolos. Pero de repente se aparece un filisteo mucho más grande. Se aparece un filisteo mucho más poderoso y comenzó a decirle al oído, usted mándenme uno de ustedes que me quiera vencer a mí y yo peleo con él y yo le hago, y comenzó a murmurar, comenzó a gritar, comenzó todos los días a blasfemar contra el pueblo de Israel y contra Dios. Y no había un hombre, todos estaban chorreados completamente.
Los pantalones, los zapatos hasta charqueaban. Se habían hecho pipí. El rey y todos. Porque no había un hombre de esa estatura que lo pudiera vencer. Y es que cuando se le aparece un hombre bien grande al frente a uno, ni sabe qué hacer. Yo una vez llegó una lora y se me ensució en mis cosas que yo tenía. Y yo le pegué un puntapié y saqué esa lora como bola de fútbol por allá. Pero yo no sabía de quién era la lora y se me apareció un hombre que tenía el mismo nombre de este tipo, del filisteo, Goliat, grandísimo. Y me dice, me le pegaste a la lora, ahora yo te voy a pegar a ti. Yo me quedé pálido, helado y chirizo. Aquel hombre comenzó con aquellos brazotes así de grandes y aquellas manotas así, y me hace el primer golpe, pero el primer golpe yo lo miré desde que venía lejos. Me le agaché. 5, 6, 7 golpes y no me pegó ni uno. Cuando miró que realmente no me había pegado ninguno, ese hombre se echó para atrás. ¿Por qué? Porque no podía. Él sabía que no me iba a pegar un golpe, porque yo miraba aquella mano tan lenta que venía volando. Pero si me agarraba, me volaba 100 metros de largo. Yo pesaba un poquito más de 100 libras, era un flaquillito. Y el hombre no tuvo el coraje de atacarme. Y miren a este hombre, el famoso Goliat, que gritaba, que murmuraba contra Dios, que les decía grandes cosas. Se le aparece otro chiquitito, un jovencito. Pero la realidad que tenía este hombre era que decía Mark Twain, que este hombre lo que tenía era coraje. El coraje es el que quita el miedo. Es la medicina del miedo. La persona cuando tiene coraje puede enfrentar, no importa cuál sea el reto que tenga adelante. No importa. No importa lo que a ese hombre se le sobrevenga, si él tiene esta palabra, coraje, en su mente. Coraje significa valentía también, que eso fue lo que le pidió Dios a Josué. Se esforzara y que sea valiente. Y esa es la palabra coraje. El coraje mata el temor y se incrustra con la fe, y la fe es la que hace que las montañas se muevan, hace que lo que es a la vista del hombre pueda desaparecer fácilmente. Yo contaba una anécdota, o nos contaba una anécdota, que había un hombre que tenía un cerro al frente de su casa, pero al otro lado había una llanura preciosa. Y él va a la iglesia. Mientras él va a la iglesia, el pastor decía, predicaba y decía: si tú creyeres que la fe mueve montañas, predicando sobre la fe mueve montañas. Y él volvía a ver el cerro cuando llega a su casa miraba el cerro que tenía ahí al frente. Él tenía que rondear la loma para llegar a su casa. Y decía: Señor, quita ese cerro ahora mismo. Yo quiero ver que en mi casa, mirar toda esa llanura al frente, pero yo tengo ese cerro. Y llegaba, oraba y volvía a ver el cerro, y ahí estaba el cerro. Y decía: Señor, iba a la iglesia y le decía: Señor, yo estoy creyendo en ti, que yo de mi casa tiene que desaparecer ese cerro, y es que yo creo en que ese cerro va a desaparecer. Y wow, era imposible, ¿verdad? Yo nunca he visto un cerro que se mueva. Pero de repente dijeron: no, vamos a componer la carretera que va para tal poblado.
Y los ingenieros hallaron que en ese cerro estaba el material adecuado para el relleno de la carretera. Llegaron los tractores, llegaron todo y comenzaron a darle vuelta al cerro y sacar el material para la carretera, para el relleno de la carretera. Luego el hombre con una parte de su casa tenía que caminar 10 varas para mirar la llanura, pero ya miraba la llanura de 10 varas y iba caminando, y de repente se sentó en el taburete de su corredor de su casa a disfrutar la llanura del frente. Pero para eso el hombre tuvo que tener persistencia. Y es que ese es el problema que nosotros tenemos. No persistimos en lo que nosotros hemos provisto, en lo que nosotros hemos tenido fe. No se dio y seguimos caminando. Es como el hombre mujeriego, vea, y enamora a una mujer y si miró que no le paró bola, siguió caminando y se buscó a otra boba más adelante. Pues igualito, el hombre que no tiene la fe y no persiste en las cosas que dice la Sagrada Escritura y que Dios nos ha prometido, dice, no sé, Dios sigue caminando. Hubiera dicho este hombre, no, voy a comprar el terreno que está al frente. Allá al frente, voy al centro, al otro lado del cerro. Le hubiera costado mucho más dinero y siempre le hubieran derribado la casa. Pero la persistencia y la fe que tenía ese hombre pudo vencer el problema que tenía. El pueblo de Israel enfrenta llegar a la tierra prometida. Y en cierta ocasión se reúnen en Cades Barnea para consultarle al pueblo qué iban a hacer para llegar a la tierra prometida. La tenían a la vuelta, pero ellos no la miraban. Y ellos querían ver la tierra prometida. Y eso no es así. Eso había que caminar para verla con sus propios ojos. Para verla que había un pueblo valiente que iba de frente. Y es que así funciona la fe. Así es que funciona la fe. No pidiéndole opinión o no pidiéndole opiniones a ciertas personas. Ellos mandaron a 12. De 12. 10 vinieron acabados. Dijeron, no, vámonos para Egipto. Allá estábamos bien. Allá esos hombres son grandísimos. Es cierto que la uva pesan 1 libra. Es cierto que las manzanas no las podemos levantar. Son grandísimas. Que los ayotes que comenzó a decir son buenísimos. Pero esa gente, como comen tan bien, así son de fuerte. Esa gente los van a acabar como langosta. Van a acabar con nosotros. Y ahí le entró al pueblo el miedo y comenzaron a dar vuelta y darle vuelta y darle vuelta. ¿Por qué el error de Josué fue enviar personas adelante del pueblo, donde el pueblo tenía toda la facilidad de vencer, de entrar caminando por esa tierra que él le había prometido? Mientras ellos iban caminando, el pueblo no era tan fuerte. El pueblo se fortaleció y se hizo fuerte una vez que sabía que tenía un enemigo que iba caminando para esa tierra. No sabían esa historia ustedes, ¿verdad? Que a través de que el pueblo iba rodeando la tierra prometida, el pueblo que estaba tomando la tierra se iba poniendo más fuerte. Y es que el problema que tú tienes cuando tú le estás rodeando al problema, tu problema se hace más fuerte. Tu problema cada día va agarrando fuerza. ¿Por qué? Porque tú lo estás rodeando, no lo estás enfrentando. Si Moisés no reúne al pueblo y se va directo
eran 40 días de camino, no eran 40 años. Y los hallan flojitos y cooperando. Toda esa gente huye cuando miran venir 1 millón y pico de gente, o 2 millones, no sé cuántos eran. Caminando, hubieran entrado. Ya después no, les tocó que batallar duramente, pelear duramente, tener que la intervención de Dios poderosa. Porque hay decisiones que las debe tomar el líder también. Si tú le das muy vuelta, hay un montón de decisiones que te van a decir, no, eso es imposible. ¿Y para qué? Si aquí estamos bien en Egipto, si aquí estamos bien, aquí en este arroyito de agua bebemos agua y que nos caiga pan del cielo. Que sea Dios el que nos caiga, que nos mande y aquí estamos bien y no vamos a hacer nada más. Y así hay gente que cuando llega a un lugar se acomodó y no quiere hacer nada. Pero Dios quiere moverte para grandes cosas. Cuando Dios te mueve es porque Dios quiere hacer grandes cosas. Y yo no me estoy moviendo de aquí, no por mi propia cuenta, sino porque Dios me dijo, tienes que cambiar. Porque debemos de tener no una identidad de otra organización, un templo de otra organización, sino el templo de nuestra organización, el templo que nosotros vamos a adorar a Dios. Y ese es el reto. La tierra prometida es el hogar final para una generación en esclavitud. Los años de pena y tragedia que hemos pasado nosotros en esta vida, debemos de enfrentarlos, los que vienen, con una fe no nuestra, sino en Dios. Dios nos ha establecido un espíritu de coraje, un espíritu de valentía. Y debemos de echar el espíritu de temor. Y una vez que nosotros echamos el espíritu de temor, esa voz que te dice cuando le llegue el COVID a las personas, ¿sabes qué le dice el enemigo al oído? Te vas a morir. Esa es la voz que escucha. Esa es la voz, y muchísimas personas que han estado con el COVID-19 me lo han contado, que les dice el enemigo, te vas a morir, de esta no quedas. Olvídate, te vas. Y esa voz de negatividad que el diablo pone en tu vida, hoy le dice, no, yo hoy me paro al frente. Yo hoy le creo a Dios. Yo sé que de esta salgo y que de esta yo salgo triunfador. Y cuando tú tomas esa decisión, es Dios el que te abre puertas. Pastor Roberto perdió la iglesia completa. Perdió donde vivía. Y algunos dijeron, hasta aquí llegó Roberto. ¿Hasta allí? Todo el mundo salió huyendo, se le fueron los líderes, se le fue todo el mundo. Y el pastor Roberto quedó ahí haciendo los cultos en su casa. De repente Dios le abre a Pastor Roberto, que lo tengo presente, una iglesia con identidad propia, original, con papeles en regla, con todo mejor, con una fachada mejor, no de una casita como la tenía anteriormente, sino con una fachada de una organización poderosa, donde esa iglesia no solamente va a ser para Pastor Roberto, sino para generación, una generación grande. Y eso es lo que Dios hace. Cuando uno le cree a Dios. Y eso le pasó al pastor Roberto. Pero él nunca perdió la fe de que dijo, no, hasta aquí llegó mi pastorado. Porque eso es lo que te dice el enemigo. Mira, se te fue Julano de tal, que era el que mantenía la iglesia. Acuérdate que ese era el que diezmaba, ese era el más diezmador
No importa quién se vaya, no importa quién sea la persona más diezmador, no importa cuál sea el líder mejor, pues es Dios el que mantiene la obra, es Dios el que provee todo. Uno se aflige porque uno le crea amor a las personas, y eso nos ha pasado a todos. Las acaricia, las chinea, les anda de aquí para allá, de repente, ¡pum!, una patadita y se fueron para otro lado. Y a veces por cosas pero sencillas, por cosas que no se sientan, no tienen el coraje, el valor de decirte las cosas en la cara, sino que las van a decir afuera. Tal vez por un malentendido. Yo he dicho, el viejo el hermano Soler se ha ido llorando, muchas veces lo he agarrado a palo y se ha ido llorando. Y me dice, pastor, yo no vuelvo a llegar a su casa y a la iglesia. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Soler? No, es que usted así. Soler, no seas tonto, esto fue y esto fue lo que pasó. De veras, pastor, eso fue lo que pasó. Pare bola, vení para acá. Y el hombre viene. Pero el que se te va sin decirte nada es una persona cobarde. Es decir, el que se te va y sin llegar a ningún acuerdo es una persona que no tiene carácter de cristiano. Antes de los años, estoy hablando de los años 70, que yo comencé a ser cristiano, para moverse de una iglesia era un protocolo. Y era un protocolo grande. Usted tenía que presentarle la renuncia al pastor. El pastor se la tenía que firmar y darle una carta de recomendación para otra iglesia. Decirle los motivos y por qué se iba. Si no iba con esa carta de recomendación, no lo recibían. Decían, ¿usted de dónde viene? No, soy cristiano, pero ¿usted a qué iglesia pertenece? No, yo soy de la iglesia de allá, del Guapotal. ¿Quién era su pastor? Fulano de tal. Bueno, pero usted pertenece allá. Si quiere, no, que me quiero congregar con usted. Bueno, la única forma que hay para congregarse es una carta de recomendación y el traslado de su iglesia. Por lo tanto, no puede. Pero ahora el evangelio es tan total, tan fracasado, que incluso aún adentro de las iglesias le llega a conquistar los miembros. Dice, no, es que somos la misma iglesia, y luego se los llevan. Si miran que una persona canta bonita, la taconean. Una persona canta o toca bonito, te la taconean y luego te la llevan. Así es el evangelio, pero en realidad nosotros debemos de seguir hacia adelante. Nuestra fe, el trabajo que nosotros hacemos es para la obra de Dios, no es para los hombres. Y cuando nosotros hacemos eso, seguimos adelante. A veces nos ha tocado cantarnos como me tocó hoy, cantar yo y predicar yo. Pero así es la obra de Dios, es un doble privilegio. Cuando tú cantas y tú predicas, tienes el mayor privilegio ante el reino de Dios. Pero cuando todo lo hacemos juntos, es más fácil para nosotros. Porque el pastor acá en Estados Unidos tiene tres responsabilidades: la iglesia, la familia y el trabajo que tenemos secular. El trabajo secular le quita tiempo, le quita cansado, lo mandan cansado a uno y tiene que cegar tiempo para ir a trabajar en la obra de Dios. Yo trabajé 8 años pegando mármol, igual como los hermanos, ellos pegan mármol. Y era durísimo después de llegar cansado, estar todo el día de rodillas, ir a ponerse de rodillas otra vez a la iglesia. Pero esa es la milla extra que debemos de pagar el precio. Hay que pagar el precio en esto para estar en el ministerio de la obra de Dios. Entonces, hermanos, Dios me les bendiga grandemente.
La fe no la deje que le venza, que sea vencida por el temor. La fe, échela a andar todos los días. Todo lo que el Dios le ha prometido, agárrelo. Y agárrelo con fe, no lo deje ir. Téngalo en sus manos y dígale: Señor, aquí está. Esto es tuyo, tú lo prometiste, esto es tuyo. Y yo lo voy a echar a andar. Pónganse de pie, vamos a orar al Señor en este momento.